conocimiento de la palabra del Señor. Qué lindo es ir a la escuela dominical, ¿eh? Qué lindo que se vayan los nenes también. ¡Qué paz! Hay tanto que agradecer al Señor y también a las personas que predisponen y que disponen su corazón para servir a nuestros hijos, enseñarles. No es fácil, no son fáciles nuestros hijos. Los míos tampoco, son hijos de pastores, pero tampoco. Aunque hay un refrán malicioso que dice el hijo de pastor, sobrino del diablo, pero... Eso me decían a mí, no sé por qué. Si yo un angelito, era más bueno que el pan duro. Pero bueno, gracias a los profesores, a las profesoras, a las maestras que dedican ese tiempo y que tienen paciencia con nuestros hijos cuando se alborotean. Cuando yo de verdad, en casa a mí me cuesta cuando se alborotan los míos. Imagínate, tenés 10 y que son de otro además. No, Señor, ese es el don, no me lo dio el Señor ese don. Lo intenté una vez en un campamento de niños. Me llevaron de maestro. Nunca más fui. Nunca más. Dios mío, qué tortura. Amo a los niños, los amo. No soy como el pastor Josué, lo conocemos, el pastor Josué no quería saber nada. Era tremendo. Me gustan los niños, pero no tengo tanta paciencia. Pero bueno, aleluya. ¿Cómo está el corazón? Hoy vamos a la bondad del Señor a leer una de las parábolas que quizás más famosas del Señor Jesús. Una de las que más se usan en el camino cristiano, en el camino del creyente, para poder hablar de lo que nosotros como creyentes debemos hacer con otros, ¿no? Y todos la conocemos como la parábola del buen samaritano. ¿Quién no escuchó alguna vez la parábola del buen samaritano? Hoy le vamos a dar un poquito una vuelta de hoja a esta parábola, ¿sí? Me van a disculpar y vamos a ver a la luz de las Escrituras, porque hay un detalle que a mí siempre se me pasó, pero que le presté mucha atención. Pero vamos a leerlo en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley, en otras versiones habla de un experto de la ley, se levantó y dijo para probarle: maestro. Qué pillo, ¿no? Maestro. Estaba muy espiritual. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es el prójimo al que debo amar? Así que Jesús utiliza una parábola y le dice: un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Primero me gustaría que podamos identificar los 6 personajes que tenemos en esta parábola. El primero es el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, seguramente emulando el viaje que hacían los peregrinos para ir a Jerusalén. Jericó quedaba en tierras del norte. Si, a ver, los que están en el seminario están viendo clases con la profesora Adriana de Historia, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Se dividió el reino. ¿Qué es lo que sucedía? Que el reino del norte, las 10 tribus que quedaron del norte, no tenían muchas ganas de ir a Jerusalén al templo. Así que lo que hizo Jeroboam, dijo, vamos a hacer otro lugar alto, otro lugar donde nosotros podamos ir a adorar a Jehová y no tengamos la necesidad de bajar hasta Jerusalén. Ahora, Jericó quedaba dentro de las tierras del norte, por lo que normalmente las personas que estaban en el reino del norte iban a Samaria a adorar a Dios, aunque habían muchos, porque además Jericó y Jerusalén quedaban relativamente cerca. Descendían a Jerusalén y volvían a Jericó. ¿Qué es lo que sucede? Que entre los judíos, que eran las 2 tribus que quedaron del lado de Jerusalén en el sur, y las 10 que habían en el norte, y no había muy buen feeling. Se llevaban bastante mal. Y es como para los sudamericanos un español. Ustedes vieron que cuando los españoles llegamos a Sudamérica, pues soy español aunque no lo parezca, cuando llegamos a Sudamérica, no importa si eres de Cataluña, si eres de Madrid, si eres... ¿Qué somos en Sudamérica? Gallegos. Por lo menos en Argentina. Y gallegos cuadrados, además nos decían. Bueno, para los judíos, todo aquel que era del reino del norte era un samaritano. Una persona con la que no podían tener ningún tipo de relación. El segundo personaje, o los segundos personajes, son los ladrones. En el camino era común encontrarse con escaramuzas, con ladrones y otros peligros. Normalmente, por eso los judíos iban en caravanas de gente, no iban solos. Normalmente iban en caravana. ¿Recuerdan José, María, cuando fueron al templo? ¿En qué iban? En caravana. Seguramente con muchos más otros judíos que hacían el peregrinaje, justamente para poder cuidarse de ladrones, para poder cuidarse de todo este tipo de problemas. Pero el trayecto de Jericó a Jerusalén no era muy largo, así que me imagino que este hombre podría ir solo, tranquilamente. El tercer personaje es un sacerdote. Una persona a la que podríamos decir que admirábamos o que admiraríamos
por su generosidad y que sería un referente de vida para cualquiera de nosotros. Un sacerdote en aquella época, o un fariseo, un religioso, era una persona que era admirada por el pueblo, era especial. Normalmente los fariseos eran personas que no solamente los admiraban por su conocimiento de las Escrituras y por su religiosidad, sino porque eran personas que obligatoriamente hacían el bien. Normalmente iban a las esquinas de los lugares y cuando iban a repartir alimentos o iban a dar algún tipo de limosna, tocaban una campanita. Daban voz de alarma o tocaban alguna campanita. Entonces todos los que tenían necesidad se acercaban a los fariseos y les podían dar alguna limosna o algo de comida. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes cuando oren, no sean como los fariseos que van a las esquinas y se ponen a orar y quieren, no, sino sean humildes, cerradas la puerta, ¿sí? El sacerdote podría ser nuestra religiosidad. El cuarto era un levita. Su vocación es el servicio a Dios. Es un referente espiritual y que está en contacto con las cosas espirituales. El levita podríamos decir que es un pastor o los líderes. Miren, mis queridos hermanos, siempre intentamos, o por lo menos desde este púlpito, que no se dé más importancia de la que deba de tener a un pastor. Que los pastores, aunque sí somos siervos del Señor y se nos tiene que honrar y se tiene que respetar porque lo dice la palabra del Señor, no porque lo digo yo, pero cuidado, somos seres humanos como cualquier otro de ustedes y no somos más hijos de Dios que ninguno de ustedes. La condición más alta de cualquier ser humano en este planeta no es la de ser pastor, no es la de ser apóstol, superapóstol o arcángel, como se ponen algunos, o patriarca, porque ya no, como no tienen suficiente, van subiendo escalones. Ahora hay patriarcas también. La mayor condición de un ser humano en esta tierra es ser hijo de Dios. Y eso es lo más importante. Y en eso, mis queridos hermanos, estamos todos igual. Usted, yo y todos. Así que hay que tener cuidado, mis queridos hermanos, cuando ponemos a los hombres y a las mujeres de Dios en un pedestal como si no se fueran a equivocar nunca. Porque ya se los adelanto, nos equivocamos, cometemos errores y también hacemos daño, aunque a veces no queremos hacerlo. Yo sé que no suena popular. Normalmente los pastores les van a predicar que hacen la de Pablo, pero a la inversa. Porque Pablo realmente era humilde cuando dice, ustedes sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No dice, imítenme a mí. Imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Entendimos la teología al revés. Entonces, pensás que todo el mundo tenía que imitar a Pablo. No. Hay que imitar a Pablo imitando a Cristo. Al que hay que imitar es a Cristo. Usted no tiene que imitar a nadie más que no sea Cristo. Y si usted ve una cualidad en un pastor o en un anciano o en un siervo o una sierva del Señor que se parece a Cristo, pues imite a esa actitud que es parecida a la de Cristo. Pero cuidado, porque si no, vamos a estar endiosando a seres humanos simples y sencillos. Y al final, como hizo el centurión y como hicieron otros, pero que lamentablemente a día de hoy tenemos en iglesias pastores y pastoras que se dejan adorar por las ovejas del Señor. Porque adorar no es solamente hincar rodillas, Adorar a una persona es atribuirle méritos de Cristo y méritos que solo Dios tiene. Y cuando usted ve a un profeta o a una profeta y usted cree que es infalible y que todo lo que dice es verdad, perdóneme que se lo diga así de esta manera, pero es para que lo entienda. Usted lo está adorando. Porque le está dando el lugar de Dios. Y usted no puede atribuirle a una persona, a un ser humano,
que tiene una cualidad de Dios que es la de ser perfecto, que es la de no equivocarse nunca. La palabra de Dios es clara. A usted le dan una palabra y júzguela a través de la palabra del Señor. Yo hoy le estoy predicando, mi querido hermano, sea como los hermanos de Berea. Coja la Biblia y diga, esto que se está diciendo, ¿es bíblico? Sí, no, tal vez. Porque también les voy a decir una cosa, mi querido hermano. Hoy no predico como hace 20 años atrás. Porque uno va adquiriendo conocimiento. Y el Carlitos José, seguramente si yo ahora me pusiera predicaciones de hace 20 años atrás, el Carlitos de hoy le diría, ay Carlitos José, esa que te mandaste, patateaste fruta ahí. Le pifiaste mal. Pero bueno, uno se va corrigiendo con el tiempo. Y hay cosas que uno pensaba antes que hoy no piensa. Por eso le digo, usted no puede poner sus esperanzas en ningún hombre ni mujer de Dios. ¿Sí? Tengámoslo claro esto. La quinta persona es el samaritano. Quizás una persona a la que no esperábamos que nos podía ayudar. Es la persona que se acerca. Porque los otros lo vieron, pero lo vieron así como de lejos, ¿no? Pero el samaritano se acercó. Y entiendo que quizás, como era de camino a Jericó, el samaritano fue movido a misericordia sabiendo que quizás esa persona también era un samaritano. Que había sufrido a través de un robo de ladrones y que se había quedado medio muerto en el camino. Y el samaritano decidió acercarse para poder verlo bien y ayudarlo como corresponde. No le tiró unas monedas, no le dijo apáñatelas, sino que se acercó, lo vendó, lo subió en su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón. Y el sexto personaje es el mesonero. Aunque el samaritano fue el que lo limpió, lo vendó y lo montó sobre su cabalgadura, fue el mesonero el que se quedaría con él. Porque nos olvidamos del mesonero, ¿no? Podría ser la parábola también del buen mesonero. Porque, está bien, podés tener confianza, pero entre nosotros, usted tiene un hotel y viene alguien y le trae a un medio moribundo y se lo mete en el hotel, le paga 2, 3 noches y se va. Y no es como ahora que tienen WhatsApp, mi querido hermano, ¿eh? Era en una época que el que se iba a lo mejor no volvía. Y no es que no volvía por deshonestidad. No volvía porque a lo mejor los ladrones que lo agarraron al primero lo mataron al segundo. O sea, era mucho riesgo también para el mesonero, ¿eh? Y él le dijo, me voy, si gasta de más, yo lo voy a pagar. Quedó con la promesa. Seguramente el mesonero confiaba en ese hombre o en esa persona que se iba y volvía y le iba a pagar. Pero era un riesgo, ¿eh? ¿Quién de nosotros se arriesgaría de esa manera? Bueno, nos cuesta, ¿no? Una vez analizados todos los personajes, me gustaría que podamos sacar una enseñanza y vamos a darle un poquito de vuelta de hoja a esta parábola. Porque a mí me da la impresión de que el intérprete de la ley automáticamente pensó que era el samaritano, el que tenía que ayudar, que era el que podía ayudar. Pero la pregunta que le hace el intérprete de la ley a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde: el prójimo es aquel que tiene misericordia de ti. Y cuando yo me pongo a analizar, digo, Señor, pero yo me da la impresión de que me siento más como el medio muerto. ¿Por qué no se identificó con el que necesitaba ayuda? ¿Sabes que en el mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, le dice: tú crees que eres rico?
pero eres pobre, estás desnudo. Y a mí me da la impresión de que este intérprete de la ley pensaba que tenía algo que dar. Y yo veo como un Jesús, ¿vieron cuando Jesús decía el que tiene oídos para oír, oiga? Y te dejaba un poquito, ¿no? Como la pelota en tu tejado, y si la entendiste, y si no la entendiste, no la entendiste. Y Jesús le dijo, bueno, ve y haz tú lo mismo. Pero a mí me quedó un sabor me parece que el intérprete de la ley, con toda esa pomposidad que tenía, era el medio muerto. No era el samaritano. Ni era el que podía prestar ayuda. Era el que estaba en el suelo. Hay muchas maneras, mi querido hermano, de estar medio muerto. Nosotros pensamos que estar medio muerto significa que nos pegaron y entonces, bueno, nos robaron, alguien nos lastimó, ¿no? Un pariente, un amigo, alguien nos hizo daño y entonces nos sentimos como el medio muerto. Pero hay muchas maneras de estar medio muerto. Mi querido hermano, ser un fariseo religioso y petulante y pedante también es estar medio muerto. Usted que quizás, o yo, que nos creemos tan espirituales, que vamos a ayudar a los demás, porque claro, mirá, todo lo que tengo para dar, estás medio muerto. ¿Y no te diste cuenta? Que no sos vos el que tenés que ayudar a otro, vos necesitas ayuda. Los ladrones podrían significar tranquilamente los embates de la vida. Las cosas que nos van sucediendo en el camino que vamos transitando y que, mis queridos hermanos, siempre nos pasa algo, ¿o no? Uno se levanta un día a la mañana y no sabe cómo va a terminar el día. O no sabe si lo va a terminar. Y cuando llega la noche y está por cerrar los ojos, es como que, acabé. O un día estabas tranquilo, todo te estaba yendo bien y de repente en el medio del camino te esperaron los ladrones y te dejaron como a Job. Sin nada. Yo me imagino que quizás aquel medio muerto aún, quiero imaginármelo, porque como es una parábola, da para imaginar. El Señor Jesús dio una parábola, no es un hecho real, es una parábola. Así que da para imaginar un poco. Pero yo me imagino que el hombre ese que estaba medio muerto todavía podía ver un poquito. ¿No? Me lo imagino en el suelo, tirado, hecho polvo, medio gimiendo, todo rasgado, rajuñado, desnudo. Creo que no hay peor cosa que te dejen en un camino desnudo. Yo me imagino que todavía podría quizás abrir un poco los ojos y ver, ¿no? Quizás estaba con sus últimos alientos pidiendo algo de ayuda. Y de repente pasa por ahí un sacerdote. No, yo me imagino que se habrán visto. Que el sacerdote lo vio, pero que el medio muerto también. Y en esta mañana me gustaría que podamos aprender estas poquitas cosas del Señor. Lo primero es que no pongas tu confianza en la religión, ni pongas tu confianza en las personas que tú crees que te pueden ayudar. ¿Cuántas veces cuando tenemos un problema, porque me gusta ser bastante pragmático y dar ejemplos, tenemos un problema, a lo mejor un problema económico, ¿no? Automáticamente ya sabemos a quién le podemos pedir. Esto no significa que no podamos pedir. Lo que significa es que no podemos poner nuestra confianza en esas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor justamente el día que vos le pediste eso que te iba a salvar la vida a vos, esa persona que vos pensaste tampoco podía. Y o no que quizás se nos derrumba el mundo, ¿no? Cuando escuchamos un no,
¿No nos pasa que se nos desmorona todo como un castillo de naipes? Todos estábamos confiados, tal persona nos va a ayudar, seguro que sí. Y de repente se escucha un no del otro lado del teléfono. ¿Y ahora? O de repente pusiste tu confianza en una persona que parecía que tenía mucho conocimiento y que realmente te iba a ayudar y a lo mejor fuiste al médico y el médico, vos estás esperando que te dé una buena noticia y de repente ese médico que te dijo, bueno, estamos viendo que va mejorando la cosa, de repente te dice, mirá, pasó esto y no habíamos visto, pero el cáncer tenía metástasis, no lo vimos. Y de repente otra vez, ¿no? El mundo se desmorona como un castillo de naipes. Con esto te quiero decir dos cosas. La primera es que tengas paz. Que tengas paz cuando no estás bien. Porque forma parte de la vida. Lo único que no tienes que hacer cuando te sientes mal es culpabilizarte. Y pensar que eres un mal creyente porque se te fue la fe en algún momento. Yo estoy cansado de escuchar mensajes de pastores que parece que siempre todo les va bien. Nunca les pasa nada. Están siempre en victoria. No, vamos de victoria en victoria porque vamos de batalla en batalla. Pero mientras estamos peleando, mi querido hermano, no es linda la lucha, ¿eh? ¿A quién le gusta pelear? Claro, cuando están en el campo de entrenamiento, así cualquiera, contra un palo. Pero cuando estás en la batalla y el que está enfrente también te quiere clavar el hacha, no es tan fácil, ¿eh? Y más cuando consigue asestarte. Por eso quiero decirte que tengas paz cuando no estás bien. No eres un mal creyente por no sentirte bien. Jesús se tomó el lujo de no sentirse bien antes de ir a la cruz. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Somos tan hipócritas a veces. Y venimos a la iglesia y no, todo tiene que estar bien. Pero se lo dice un pastor. ¿Ustedes saben la presión a veces que tenemos los pastores? Porque parece que si nosotros estamos mal, todo el mundo está mal. No, mis queridos hermanos, pero ya les adelanto, no siempre voy a estar bien. Porque voy a tener problemas, porque voy a tener circunstancias que no voy a saber manejar. Y a lo mejor llego un día y abro la puerta y estoy cansado, estoy agotado, se me caen los ojos, o lloro, mi querido hermano. ¿Y cuál es el problema si tenés problemas? Es normal. Tómalo como algo natural. Eso sí, agárrate del Señor y sabemos que la vamos a pasar. Eso sí, no hay una prueba que pueda con un creyente porque Dios está con nosotros. Eso está claro, mi querido hermano. No te va a derrumbar ni te va a destruir porque Dios está con nosotros. Pero la lucha hay que pasarla. Y yo me imagino que vio a ese sacerdote y de repente el sacerdote lo miró como así como por arriba, mira al samaritano ese, le fue mal. A lo mejor hasta incluso podría decir, seguro que cayó en pecado, por eso le pasó eso. Y nosotros nos reímos, pero ¿cuántas veces no hemos pensado así de alguien? Dale, no sea, usamos cara dura. ¿Cuántas veces no hemos o deseado eso? O cuando hemos visto a alguien que le ha ido mal, seguro que están pecados. Somos nosotros igual que los discípulos del Señor Jesús. No somos como el Señor Jesús. Todavía no. Somos como los discípulos. ¿Quién pecó? Este es sus padres. Ahí estaban. Pedazos religiosos tus pescadores. Seguramente con el olor a bagre en las manos. A mojarrita. Entonces, si fuera el Señor Jesús, lo hubieran mandado a freír espárragos. Vos con ese olor a pescado que tenés en las manos.
No, ni este, pero Jesús no quiso decir que no peca. Pero dijo, ni este ni su padre pecaron para que esté así. Pero qué rápidos que somos nosotros para juzgar las cosas. Y aunque las pensemos, mis queridos hermanos, no las digamos, ¿qué hacemos daño? Vemos un incendio en California y lo primero que hacemos es la justicia de Dios, porque en Hollywood... Oremos por esa gente, pero no los mandemos al infierno. No sé, Dios permite todas las cosas. Yo no me voy a meter en la voluntad de Dios. Si lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo puede volver. Pero es un tema de Él, no es un tema mío. ¿Cómo nos gusta cuando Dios castiga a la gente, che? ¿Cómo nos gusta a los evangélicos que se castigue a la gente cuando hace las cosas mal? Es terrible eso, porque Dios tendría que hacer lo mismo contigo y conmigo. Y te aseguro que yo ya estaría quemado hace rato. Porque no me porto bien, porque no hago las cosas que a Dios le gustan todo el tiempo. Porque peco, mis queridos hermanos, pero no me mire con cara de asombro, usted también. Pedazo de pecador. Como diría Chiquito de la Calzada, fistro de la pradera. Este es David, vos no conocés al Chiquito de la Calzada. Los demás no, que son todos latinos. Alguno me lo conoce. Fistro pecador, decía. Ay, Señor. Pero entiéndanme que nosotros como hijos de Dios no nos podemos alegrar cuando le va mal a alguien. O cuando le está pasando algo malo. Aunque sea un castigo. Pero ¿quién se alegra de los castigos de verdad? ¿Quién tuvo hermanos alguna vez? ¿Quién tiene hermanos? Sus padres cuando lo castigaban. Cuando castigaban a tu hermano, ¿vos te ponías feliz? Hay unos cuantos desgraciados acá, ¿eh? ¡Qué mala gente, Dios mío! Se va descubriendo el corazón, ¿eh? Se está viendo el corazón negruzco. Yo no celebraba porque si no era el siguiente. No, mis queridos hermanos. La religiosidad es una de las peores cosas que podemos hacer como creyentes. Y la religiosidad es lo que ha conseguido muchas veces iglesias encerradas, iglesias claustrofóbicas, iglesias que sufren de agorafobia, porque se encierran en sus templos, pero no salen afuera. Miren, mi querido hermano, le voy a decir una cosa. Afuera hay barro. No es lindo. No es hermoso. Van a haber situaciones súper complicadas. Allá afuera hay dolor, hay llanto, hay lágrimas, hay pesar y hay muchas armas. No es fácil salir. Pero Jesús nos dijo algo a nosotros. Es una orden que nos dio Jesús a la iglesia. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Digo, yo os envío. Así que eso de quedarse encerradito, mi querido hermano, no es de Dios, es antibíblico. Pero forma parte de la iglesia que se encerró para no mancharse. Miren qué hipócritas que somos. Claro, cuando vemos a alguien que es pecador, lo que intentamos es alejarnos, vaya que no se nos pegue la... No, mis queridos hermanos, Jesús comía, no participaba de las obras de la carne, ¿eh? No participaba de sus obras, pero sí comía con ellos. Pero sí los ayudaba, pero sí los amaba. Y nosotros como agentes de cambio tenemos que hacer exactamente lo mismo que el Señor Jesús. Salir afuera, mi querido hermano. Así que la religión es una de las peores cosas en las que nos podemos refugiar. Y le voy a decir algo, cuando usted está medio muerto o está medio tumbado, la religiosidad no lo va a ayudar a salir. Todo lo contrario, cada vez va a estar más muerto. Y cada vez va a estar peor. Y va a empezar a ver a sus hermanos con juicio, con ojos juiciosos. Va a empezar a ver a los demás como todos sus errores, todas sus faltas. Va a empezar a señalar a la gente. Eso es lo que hacen los medio muertos religiosos.
Después del sacerdote pasó el levita. Y un poco de lo que hablamos antes. Cuando pensamos que refugiarnos en los hombres o las mujeres de Dios o en el servicio a Dios nos va a sacar de nuestra condición. Y entonces comenzamos a servir, pero porque sí. No está mal servir, ¿eh? Se lo dice a alguien que le encanta servir. Lo que no podemos utilizar el servicio a Dios como fórmula para sacarnos de nuestra muerte espiritual. Parte de nuestras obligaciones, parte de lo que debemos hacer como creyentes, sí. Pero no podemos poner nuestra confianza en el servicio a Dios. Cuidado que muchas veces hemos confiado que porque servimos mucho tenemos una buena relación con Dios. Y no es así el tema. Sino, ¿para qué está Marta y María? Marta estaba sirviendo mucho al Señor Jesús y haciendo muchas cosas y con muchos quehaceres. Pero la que estaba cerca del Señor Jesús no era Marta, era María. Obviamente tomemos esto con equilibrio, no es para ahora no hacer nada. Pues ese pastor, no voy a servir porque yo voy a estar con el Señor. Y yo voy a intentar ayudarte a enviarte. A que vayas derechito con el Señor. Y la tercera persona, y de esa sí que quiero hablar, es el buen samaritano. Lo primero que hizo el buen samaritano es identificarse con el medio muerto. Se acercó. No lo ayudó de lejos. De paso, les digo, cuando le vayan a dar limosna a alguien, no le den lo que les sobra. No les den, aunque a ustedes no les guste esa persona, o no le dé el cobrecito. No le dé lo que le está sobrando. Y de vez en cuando, mi querido hermano, si usted ve a una persona en condición de calle, no se ponga a preguntar, no, es que esto se lo gasta en vino, que se lo gasta en esto. Eso es un problema de él. Él va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Pero usted también va a tener que rendir cuentas delante del Señor de ese corazón vanidoso, de ese corazón y de esa billetera tacaña, que cuando alguien le pidió algo usted no le quiso dar. Usted también va a tener, y yo vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y yo le aseguro, mi querido hermano, que más de una vez, alguna persona de las que estaba en la calle, yo estoy convencido, y algunos no los he vuelto a ver, y yo estoy convencido que era el Señor. Convencidísimo. Todavía recuerdo a ese joven, hace años me pasó. Un día que llegaba tarde al culto por circunstancias y venía bastante afanado y con muchas cosas en la cabeza. Y recuerdo, no pude aparcar aquí cerca, así que tuve que dar toda la vuelta. Imagínense, llegás tarde, encima no puedes aparcar. Uy, estaba con la vena así. Estaba medio muerto. O estaba a punto de medio matar a alguien, pero... Y recuerdo que no pude aparcar aquí por cosas del... Tuve que aparcar en otro lado donde no aparcaba nunca. Y salgo del coche todo enojado, todo atribulado. Salió Marta. Marta con el cuerpo de Sansón. Era una combinación peligrosa. La cabellera de David, no mentira. Y salí enojado, ¿no? Y tengo que ir rápido a la iglesia. No estaba enojado. Estaba solo, ¿no? Creo que a ellos ya los había dejado en la iglesia o algo. Así que salí todo enojado y de repente me encuentro a un joven de rodillas mirándome y yo pasé. Y cuando paso hay algo en mi interior que me dice detente.
No fue una voz audible, pero fue algo en mi interior. Y yo me paro, me doy vuelta y me estaba mirando. Y recuerdo que cogí, no me acuerdo si fue un billete de 5 o algo que tenía, y me acuerdo que se lo di, y cuando se lo estoy dando, me coge las manos, me mira a los ojos y me dice, gracias. Nunca vi esa mirada he trabajado muchas veces con personas de la calle. Nunca vi una mirada tan limpia. Eran unos ojos que me penetraron hasta el alma, me partieron al medio y me pasé el camino, 3 calles hasta la iglesia, llorando todo el tiempo porque no podía parar. Y me acuerdo que hice como, no sé si fueron 50 metros, estaba completamente llevado por el momento y cuando me doy vuelta ya no estaba. Mis queridos hermanos, los que hemos trabajado con gente de la calle, sabemos que la gente de la calle se queda ahí donde está. No lo volví a ver, nunca más. No sé si fue, a lo mejor, yo espero algún día cuando esté ahí arriba que el Señor me pueda decir, ¿te acordás cuando me diste esos 5 euros? No me hace falta la plata, así que no lo usé, pero... Buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mi querido hermano, no se trata de hacer muchas cosas o de hacer cosas demasiado excelentes o altas. Significa, es hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Amar cuando hay que amar, aunque estés medio muerto. Pero volviendo un poco porque me fui un poco por las ramas, pero volvemos al tronco del mensaje. No puedes poner tu confianza en otras cosas que no sea el Señor. Ese buen samaritano se identificó y me gusta pensar que Jesús hizo exactamente eso con nosotros. Su manera de ayudarnos fue hacerse como uno de nosotros. ¿Qué necesidad tenía? Nunca entendí el plan de Dios, creo que nunca lo voy a entender. Yo lo hubiera hecho de otra manera, sinceramente. Yo lo hubiera hecho de otra manera completamente diferente. Por eso Él es quien es y yo soy quien soy. Por eso sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Porque Él hace siempre las cosas diferentes a cómo las haríamos nosotros. Y gracias a Dios, que Dios es Dios y Carlitos es Carlitos. Quizás en tu vida estás pasando por esos momentos en los que te sientes medio muerto. Pero quiero decirte una cosa, pon tu confianza en el Señor, aunque no veas el resultado que tú estás esperando, aunque no veas la solución como tú la estás viendo, el Señor sabe lo que tiene que hacer. En Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque el Señor Jesús sabe la condición del hombre, nos conoce. Conoce nuestro dolor, conoce nuestro pesar, conoce nuestro sentido de la muerte. Nadie puede conocerlo como Él. El Señor Jesús conoce nuestro sentido del final. ¿O no te duele cuando muere un pariente? ¿Cuántos hemos pasado quizás por el fallecimiento de alguien a quien amamos o a quien admiramos? Yo sería feliz con mi papá sentado aquí, pero mi papá no está. Y así los padres de muchos de nosotros, hijos incluso.
parientes. El Señor conoce el sentido de nuestro dolor y por eso nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No te culpes ni te culpabilices si tienes ansiedad, no te culpabilices si tienes depresión, si no te sientes bien. Dios no te está diciendo tienes que sentirte bien para ser mi hijo o para ser mi hija. Lo que Jesús te dice es: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Pero va a ser un proceso y no va a ser fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo veo este pasaje y Jesús mete: soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Y yo digo: Señor, ¿por qué la mansedumbre y la humildad entra dentro de este texto? Está fuera de ese contexto. Y el Señor dice: es que muchas veces ustedes no vienen a mí porque son orgullosos. Y están sufriendo de más, porque vuestro orgullo nos deja acercarse a mí. Porque ustedes creen que pueden solucionar las cosas y lo único que hacen es meterse en un problema aún mayor. Y yo estoy ahí diciéndole: ven a mí, yo te quiero hacer descansar. Deja tu orgullo, sé manso. No quieras buscar una solución. Escúchame a mí, yo te voy a dar la solución. No, ¿cuántas veces, hermanos, los que llevamos tiempo en el Evangelio, los que llevamos ya años en el Evangelio, cuántas veces nos ha pasado? Pues somos cabezones, lo volvemos a hacer. Pero cuántas veces de repente hemos dicho: Señor, ya no puedo más, no me sale. Y de repente todo se soluciona. Y uno dice: qué terco que soy. Si hubiera hecho esto hace tiempo, ya lo hubiera tenido solucionado. Pero uno se pone terco, cabezón, quiere buscar sus soluciones, ¿no? Y nos metemos en un problema aún mayor. Jesús se hizo como nosotros, se acercó a nosotros sin necesidad de hacerlo para ayudarnos. Y porque, fíjense que en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó por lo mismo que tú y por lo mismo que yo, multiplicado por millones. Pero Él resistió. Y lo que el Señor Jesús te dice en esta mañana es: resiste, persevera, aguanta, sigue, continúa. Aunque estés arrodillado, aunque estés dolido, pero continúa, sigue en el camino, sigue esforzándote. Te vas a volver a caer, pero 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. No está todo perdido, aunque te sientas que estás medio muerto. Y aquí es donde yo digo: el Señor Jesús, si este intérprete de la ley hubiera entendido quién era dentro de la parábola y hubiera dicho: yo realmente soy el medio muerto, hubiera dicho: Jesús, te necesito. Yo no puedo ser bueno, a mí no me sale. Te necesito a ti, Señor Jesús. Qué lástima que no lo entendió. Pero mi querido hermano, a veces los predicadores damos el mensaje, damos la palabra, damos la Biblia y algunos lo entienden y otros no. Y a veces lloramos. Yo lloro muchas veces por dolor. Porque uno dice: ¿y por qué no lo entendió? Si parecía tan fácil, pero... Y después uno ve, ¿no?, como las vidas a veces se truncan y hay tanto dolor y querido hermano, estamos a tiempo de poder comprender la palabra. No de buscar soluciones, de buscar a Dios. Mi querido hermano, no busques soluciones, busca a Dios. Busca su presencia, busca su esencia y Él te va a dar todo lo que necesitas.
¿Qué tal si aprendemos a confiar un poquito más en el Señor? Dejamos un poquito nuestras fuerzas, nuestra perspicacia, y confiamos en ese Señor que nos conoce, que nos ama y que sabe lo que es mejor para nosotros. Y para finalizar, quiero hablarte del último personaje, el mesonero. Y el mesonero para mí es muy especial en esta historia, porque el mesonero para mí es la iglesia. Jesús coge, lo recoge, lo limpia, lo trae a la iglesia, pero le dice al mesonero, cuídamele. Iglesia, ¿estamos cuidando de nuestros heridos o los juzgamos? ¿Estamos cuidando de los nuestros aunque se equivoquen, aunque cometan errores? ¿O hacemos una habitación aparte para pecadores? Estaba mirando videos acerca del buen samaritano y en uno de los videos me aparecía un mesonero como que le habían llevado a este hombre herido y la verdad que lo puso en un cuchitril. Y yo digo, ahí se va a enfermar el doble, pobre. La iglesia, mis queridos hermanos, y escúchenme bien esto, porque no entendemos a veces el mensaje del Señor. Dice la palabra del Señor que los fuertes estamos para ayudar a los débiles. Y somos los fuertes los que tenemos que soportar a los débiles. ¿Y ustedes saben lo que significa soportar? Por eso no entendemos soportar como, uy, otra vez te he pesado. ¿Saben lo que significa soportar? Es ser soporte. ¿Saben lo que significa cuando dice la palabra del Señor que la mujer debe estar sujeta al marido? Nosotros pensamos que nos sujeta. ¿Saben lo que significa la palabra del Señor? En el original, en el griego, la palabra sujeción es la misma que se utiliza para la palabra soporte y significa un aguantadero. O sea, si tú te estás por caer de un precipicio, es aquella rama de la que te puedes coger para no caerte. De paso, cañazo, maridos, ustedes están para proteger a sus esposas. Y para que cuando sus esposas entren en ese bucle de que parece que se van a caer por un precipicio, que eso les pasa día sí y día también, tengan a un hombre firme. Porque no vale de nada agarrarse de una rama que está suelta. Por eso el hombre tiene que ser firme. Y cuando hablamos de firmeza, hablamos de amor. Las mujeres tienen que saber que nosotros las vamos a amar, tengan buenos días o tengan malos días. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo con los débiles. El débil aquí tiene que mostrarse tal como es. Mi querido hermano, si viene alguien que tiene pecado, no tenemos ningún derecho a rechazarlo. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, que hemos aprendido con el tiempo y que el Señor en su misericordia nos ha enseñado, porque tú estarías y yo estaríamos tan perdidos como Él si no fuera por Cristo. Tenemos que abrazarlos, tenemos que amarlos y dejar de juzgarlos. Y enseñarles el camino del evangelio. Y saben una cosa, si dejas que el Espíritu Santo haga la obra sin meterte en medio con tus palabras punzantes, si dejas que el Espíritu Santo haga la obra sin meterte tú en medio con tus críticas, con tu juicio premeditado y con tu daño y con tu lengua bífida, esa persona va a cambiar. Pero como te sigas metiendo en medio y estés pensando y refugiándote en textos como hay que exhortarse los unos a los otros para dejar esa lengua de serpiente suelta que destila veneno, y tú piensas que eres espiritual y eres más carnal que ninguno. Cuando tú dejas esa lengua bífida de lado y en vez de utilizar la lengua, lo que utilizas son los brazos para abrazar,
son tus oídos para escuchar, mi querido hermano. La gente peca porque es pecadora. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No hay ninguno de nosotros que no vaya a pecar. Somos un árbol de pecado. Damos pecado. Nos encanta pecar. Esa es nuestra condición. ¿Qué se cree usted? ¿Que a usted no le gusta pecar? Claro que le gusta pecar. Lo que usted no peca es porque Cristo hizo una obra en nosotros, pero el árbol de nuestra vida está infectado con el pecado. Lo único que yo puedo dar como Carlos José es pecado. No me sale otra cosa. Pero por la gracia de Dios y el Espíritu Santo trabajando en mí, puedo hacer algo que para Dios sea digno y sea un fruto. ¿Estamos preparados para recibir a las personas que tienen que venir aquí? ¿Estamos preparados para recibir a transexuales? ¿Estamos preparados para recibir a homosexuales? ¿Estamos preparados para recibir a asesinos? ¿Estamos preparados para recibir a pedófilos? Sé que es difícil lo que estoy diciendo, porque no es fácil, pero mi querido hermano, el corazón de Dios sigue estando dispuesto para sacarlos del lodo donde se han metido, porque siguen siendo criaturas de Dios, que necesitan a Dios y que Dios los ama. Dios ama tanto a los pedófilos como te ama a ti. Y sé que es difícil lo que te estoy diciendo. Te lo dice un padre. Cuando digo que estamos preparados, significa nuestro corazón está preparado para recibirlos. Nuestro corazón está preparado porque, mi querido hermano, a veces me da la impresión, por lo menos en mi corazón, cuando yo enciendo el televisor y veo alguna noticia de este tipo de gente, tengo ganas de que el juicio de Dios los consuma. Y algunas veces el Señor me dice que tú tendrías que ir detrás de Él. Claro, a lo mejor nunca has tocado a un niño, pero has hecho otras cosas que para mí son tan aborrecibles. Porque yo soy santo, Dios es santo, mi querido hermano. La santidad de Dios no es negociable. La mínima mancha para Dios es terriblemente asquerosa. Así que no creas que tus mentiras al jefe de trabajo o tus mentiras a tus compañeros de trabajo van a ser mejor mirados con una lupa de la eternidad, porque para Dios son tan basura como las porquerías que puede hacer un pedófilo o un violador. Las consecuencias son muy diferentes, pero el pecado es pecado para Dios. Y creo que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y eso los incluye a todos. Sé que es un mensaje difícil, mi querido hermano, no es fácil. Sé que muchas veces vamos a tener que morir a nuestro orgullo y decirle a Dios, te necesito, porque yo no puedo. Es que esto no se trata de que tú lo intentes, mi querido hermano, o que yo lo intente. No se trata de eso, Ahora tú a lo mejor vas a salir de aquí y vas a decir, yo voy a amar a los perdidos. Que tu abuela no vas a amar a nadie. Y de los discípulos seguramente, te voy a decir una cosa, tú serías Judas. Yo también. ¿Por qué tenemos esa sensación de que nosotros seríamos buenos siervos de Dios? No, mi querido hermano. La verdad que cada vez que me acerco más al Señor me doy cuenta de lo horrible que hay en mí, de lo hermoso que hay en Él. Y eso es lo que me alegra. Porque ¿saben una cosa? Si se basase la salvación en que yo puedo hacer buenas cosas, estaría perdido. Pero la bondad y la salvación se basan en los méritos de Cristo. Y cuando son los méritos de Cristo, ahí me doy cuenta que yo me puedo acercar a Él. Que yo me puedo acercar a Él y puedo pedirle que me ayude. Y yo no me siento como el fariseo que hacía buenas cosas o que daba
buenos diezmos. Yo me siento como ese miserable que se puso de rodillas y clamó y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es la única manera que nos podemos ir justificados. Y cuando habla de justificados, habla de escuchados por Dios, de amados por Dios, porque entendió el mensaje. El mensaje es: ustedes no pueden, pero conmigo todo lo pueden, porque yo soy el que puede todas las cosas en ustedes. Ustedes no pueden hacer bien las cosas, pero yo sí, a través de ustedes. Es el tiempo de acercarse al Señor. Y déjame decirte para terminar algo. No intentes ser santo para acercarte a Dios. Acércate a Dios para ser santo. Estamos hablando de ser santo. Uno tiene que pedir perdón, reconocer su culpa en el sentido de que nos equivocamos, de que cometemos errores, que somos pecadores, para poder acercarnos al Señor y estar con Él y escucharle. Porque si nosotros venimos llenos de pecado a escuchar a Dios, seguramente no escuchemos a Dios, escuchemos cualquier cosa. Por eso tenemos que limpiarnos de nosotros mismos, y la única manera es decirle: Señor, perdóname. Perdóname, porque yo la verdad que soy malo, no me sale lo bueno. Pero no esperes a ser santo, a ser bueno delante de Dios para poder acercarte a Él, porque no lo vas a conseguir nunca. Pídele perdón y acércate. Arrepiéntete, pero tírate a sus brazos. Lánzate a sus pies y abandónate en los brazos de Dios, y Él te va a transformar. Amén. Gracias, papá. Gracias por darnos esta verdad, esta realidad de que solo contigo podemos hacerlo. De que en nosotros no hay bondad. Que nosotros no podemos santificarnos. Que nosotros no podemos limpiarnos. Eres tú quien nos limpia. Y nosotros solamente tenemos que reconocer nuestra condición y pedirte que nos ayudes. Porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. No tomamos un minutito y le decimos al Señor: Señor, te necesito. Aunque quizás lo que hagas hoy no va a cambiar el curso de tu vida, mi querido hermano. Esto hay que hacerlo en casa, hay que hacerlo de forma premeditada, hay que estar con el Señor y decirle: Señor, reconozco que te necesito, que tengo que cambiar, que tengo que ser transformado por ti. La única manera de hacerlo es contigo. Pero Señor, en esta mañana queremos declararnos necesitados de ti. No hay bondad en nosotros si tú no estás. Es tu gracia, son tus méritos, es tu amor, Señor. No somos nosotros. Te doy gracias, Señor, porque eso me da paz. Me da paz. No hay nada que yo pueda hacer. Solamente reconocer que te necesito. Entonces tú vienes, transformas, cambias. Haces todo nuevo, Señor. En esta mañana te ruego por cada hermano, por cada hermana que estamos aquí, para que sea un tiempo de conocimiento de tu persona, para que sea un tiempo de relación contigo, para que sea un tiempo de perfeccionamiento y preparar nuestro corazón para aquellas personas que están perdidas, Señor. Reconociendo que si no fuera por ti estaríamos tan perdidos como ellos, o más. Por eso te ruego, Señor, en esta mañana, Señor, bendice nuestro barrio, bendice nuestra ciudad. Bendice a las personas de nuestro barrio, de nuestra ciudad, Señor, a las que están en Cataluña, en España, Señor, en el mundo, pero sobre todo te pedimos por nuestro barrio, Señor, por nuestros vecinos.
aquellos que podemos impactar. Danos, Señor, estrategias para ayudar, Señor, para ser factores de cambio en medio de nuestra sociedad. No queremos simplemente ser un grupo de personas que se reúnen, que cantan canciones bonitas. Señor, queremos ser impacto para este barrio, impacto para nuestros vecinos. Queremos ser de bendición, queremos ayudar, Señor. Ayúdanos a ayudar. Y ayúdanos a ser como el buen samaritano. Pon ese corazón en nosotros. Porque así como dice tu palabra, tenemos que imitarte a ti. Y tener este mismo pensar que tuviste tú, de dejar tu trono, de dejar tu cielo, por amor a nosotros. Que seamos capaces, Señor, de dejar nuestra comodidad del templo, dejar nuestra comodidad de la religiosidad, dejar nuestra comodidad de la salvación y salir a buscar a los perdidos. Salir a amarlos, a bendecirlos y a predicarles que hay perdón en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, el viernes 4 de abril tendremos la visita del pastor y profeta Lincoln Guimaraes. Vengan, va a ser tremendo, hermoso estar viernes 4 de abril en este lugar. Y el domingo 6 de abril estará en la reunión, esto ya es para las mujeres, y nos va a compartir la palabra la pastora Adriana. Así que, mis queridos, hay actividades, vengamos, disfrutemos de la presencia del Señor juntos. Dios los bendiga, tengan una semana bendecida de victoria y de salvación de almas en el nombre de Jesús.